En este video te voy a mostrar 15 cosas que ver y hacer en Gante, desde los edificios más icónicos hasta la cervecería donde hay que quitarse el calzado para poder tomar cerveza. También te voy a decir las opciones para llegar desde Bruselas. Nosotros hicimos base en Bruselas y desde acá hicimos un viaje de un día a Brujas y otro día a Gante. En el video anterior ya te mostré Brujas, así que ahora vamos a conocer Gante. También es muy fácil llegar en tren, incluso está más cerca que Brujas, pero el proceso es el mismo. Compramos los tickets online y salimos desde la estación central de Bruselas, tardamos cerca de 40 minutos en llegar. Algo que nos pasó en esta ocasión fue que a último momento cambió la plataforma de salida del tren, lo anunciaron en francés por los parlantes, pero no entendimos nada. Nos dimos cuenta porque la gente empezó a correr y nosotros seguimos a la multitud. Fuera de esto salió todo bien. Brujas es más turística que Gante, creo que es porque es más famosa, pero ambas son muy bonitas. No sabría con cuál quedarme si tuviese que elegir solo una. Así que si tenés oportunidad, visita las dos. En el caso de que tengas poco tiempo, hay un tour en español que incluye ambas ciudades. Y vamos a empezar con el primer lugar para ver en Gante, que es su plaza principal. En esta zona es donde nació la ciudad de Gante y esta palabra deriva de la palabra celta ganda, que significa confluencia, porque en esta zona confluyen los ríos que en español conocemos como Lys y Escalada. Esta plaza está rodeada de cafés, restaurantes y de edificios históricos. Vamos a ver algunos de ellos en detalle. La Catedral de San Bavón de Gante está construida sobre una primera iglesia del siglo X y una románica del siglo XII dedicada a San Juan Bautista. En la Edad Media, la ciudad de Gante se convirtió en un centro de poder y riqueza, lo cual permitió que la iglesia fuera transformada en una catedral gótica majestuosa en los siglos XV y XVI. Además, la catedral es famosa por albergar el políptico Adoración del Cordero Místico de los hermanos Van Eyck, una obra maestra del arte flamenco del siglo XV. La nave de la catedral se puede visitar gratis, pero para ver el cuadro y otras partes de la iglesia hay que pagar entrada. El siguiente edificio que encontramos en esta plaza es el Belfort, que es uno de los monumentos más icónicos de Gante. Se construyó en el siglo XIV y desde entonces desempeñó un papel importante en la historia de la ciudad, ya que se utilizaba para almacenar documentos y tesoros importantes y para emitir advertencias en caso de emergencias. En la actualidad, el Belfort es un atractivo turístico que se puede visitar y está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y por último también podemos ver el Teatro de Gante, que tiene tanto producciones propias como invitadas y también aloja un café en su interior, una oportunidad para conocer el edificio. Al otro lado del Belfort hay otra plaza, están pegadas prácticamente, y en esta plaza tenemos, además de la otra fachada del edificio del Belfort, tres edificios para destacar. Por un lado, el Ayuntamiento de Gante, el cual es muy peculiar porque tiene diferentes estilos arquitectónicos muy marcados. Hasta parecen edificios diferentes, pero no. Parte de su fachada es en estilo gótico y parte en estilo renacentista. También está el pabellón municipal. Esta estructura cumple diferentes funciones, entre ellas alojar conciertos, espectáculos de ballet y mercados. Contrasta bastante con el resto de edificios y en general con toda la ciudad. Y nos contó la guía con la que hicimos el free tour que a los ganteses no les agrada mucho esta obra. Contame en los comentarios qué te parece. ¿Te gusta o opinas igual que los ganteses? Y en esta zona también tenemos la iglesia de San Nicolás, que se fundó en el siglo XIII. Vemos la parte de atrás y si caminamos a su lado hasta llegar a la fachada, vamos a ver otra plaza donde además de tener la fachada de esta iglesia hay muchos edificios pintorescos. Todas las fachadas son hermosas, hay cafés y restaurantes, pero hay un edificio que destaca y es el antiguo edificio de correo. Hoy en día hay un centro comercial en la planta baja que podés entrar a conocer y en el primer piso hay un hotel de lujo. Y ahora vamos a cruzar el puente de San Miguel, que tiene estas vistas y está junto a la iglesia de San Miguel, cuya torre nunca se terminó. Fíjate que le falta la punta. En el puente de
San Miguel hay unas escaleras que nos permiten bajar directamente y caminar por las calles que hay junto al río Lys. Estas calles cuentan con una impresionante hilera de casas históricas con fachadas góticas y renacentistas. En la Edad Media este era el centro comercial de la ciudad. Hoy en día vemos restaurantes y bares con vistas panorámicas sobre el río. Y nos vamos para otra plaza que tiene varias curiosidades. Lo primero que salta a la vista es el castillo de los condes de Flandes, que empezó siendo una estructura de madera hasta que en el siglo XI fue sustituida y el edificio se construyó utilizando piedra caliza de Tournai, que es el nombre de otra ciudad belga, y con esta piedra también se construyeron varios edificios en Gante. El castillo se puede visitar y también te sugiero ir al puente que te dejo acá escrito, que está a pocos pasos para tener estas vistas del castillo. En esta pequeña plaza también está la oficina de información turística en un edificio llamativo que es la antigua lonja de pescado. Y la siguiente curiosidad son las farolas, porque si se iluminan significa que nació un bebé en Gante. En las salas de maternidad hay un botón y cuando lo pulsan se encienden estas luces. Y nos vamos para otra plaza. Como verás, hay muchas plazas que concentran lugares icónicos. En esta plaza cada viernes hay un mercado de productos frescos, por eso esta plaza se conoce como Mercado de los Viernes. Pero además está rodeada de cafés, restaurantes y cervecerías, y hay una en especial que es muy famosa. Además de que ofrece gran variedad de cervezas, lo más peculiar es el sistema de préstamo de zapatos que se usa para los clientes que quieren probar su cerveza más exclusiva. Para servir esta cerveza en particular, hay que dejar un zapato como depósito antes de que se entregue la cerveza en un vaso muy especial y bastante grande. Esto se hace porque el vaso es muy caro y es una forma de asegurarse de que lo devuelvan. Si el vaso se rompe, toca pagar 90 €, así que mucho cuidado. En este canasto se guardan los zapatos y quedan colgados del techo. También se puede pedir cerveza en tamaños más normales y sin necesidad de dejar tu calzado. Y nos vamos para la calle del Graffiti, que es solo una muestra de la importancia que el arte callejero tiene en Gante. Hay muchos murales impactantes. Te dejo info de sus ubicaciones en la descripción. También te dejo abajo un listado con los lugares vegetarianos y veganos para comer y más lugares que puedes visitar en Gante si tenés más tiempo. Si te gustó el video, si te sirve la info, te voy a pedir que me dejes tu like y que te suscribas al canal desde el botón de suscribirse que hay acá abajo. Eso me ayuda un montón para el crecimiento del canal y seguir compartiendo info viajera. Muchas gracias y te veo en el próximo video.